En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues bienvenidos todos. La primera vez, parece que esto, que no se había enterado la gente, también disculpen porque, digamos, los carteles y la propaganda nos llegó bastante tarde porque la hicimos tarde, es decir, la culpa fue nuestra, pero intentamos que se enterase la mayor gente posible. El resultado pues lo tenemos ahora, en estos momentos. Hay gente aquí que para mí es la primera vez y es exactamente verlos por primera vez. Espero que disfruten de la charla y de esta formación. Estamos de la mano de Pablo con San Lucas, ¿vale? Pues ahora San Lucas, vamos a profundizar en San Lucas, que es el que hemos leído durante todo este tiempo litúrgico entre semana. Si se han dado cuenta, ¿vale? Los evangelios eran de Lucas y entonces ahora tendremos otro evangelista muy diferente a Lucas, pero vamos, son evangelistas y nada, pues daros la bienvenida a los que estuvisteis haciendo los viajes y los coloquios, pequeños coloquios cuando los dejaban reunirnos, porque me parece que fue un par de días allá en Sicilia, pues vale, pues bienvenidos y bienvenidos a todos a que pues a estas charlas donde yo supongo que don Ricardo hará primero un recordatorio, introducción, y seguiré con la introducción de Lucas, ¿verdad? Porque así lo decidió y también me comentó, dice, es conveniente porque vendrá muchísima más gente y la verdad es que encantado estando a Quirino como yo de teneros aquí y que disfrutéis. Tenemos gente hasta del rincón de Demuz. ¿Dónde estás? Marisa. Marisa, ¿la has visto? Y de Chella. Y de Chella, imagínate. Vamos. Una cosa impresionante. Entonces, aprovechémoslo, disfrutemos y sencillamente en el aprender significa también hacer o incorporar el mensaje de San Lucas en nosotros, que no es otra cosa, como dijimos ya la charla pasada, que la misericordia. Aprender de la misericordia, aprender el evangelio de la misericordia, o aprender desde la misericordia el evangelio, o el evangelio en la misericordia. Son palabras que dan juego para escribir mucho, ¿vale? Pues queridos teófilos, también me incluyo como teófilo, como amigo de Dios, queridos teófilos, querido teófilo, a vos las palabras de don Ricardo Lázaro, ¿vale? Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues eso, daros la bienvenida a todos y venidas de tan lejos, y reencuentro también con muchas caras conocidas de la facultad y de otros lugares en donde hemos hecho cursos, ¿no? Y comenzábamos el día 17 de octubre, que era la víspera de San Lucas y por lo tanto el comienzo de su fiesta litúrgica en la liturgia de la Iglesia. Por eso ya comentamos en aquel encuentro que no quisimos cambiar las fechas, a pesar de que pues eso, todo había venido demasiado rápido, ¿no? Habíamos ultimado el curso prácticamente pocos días, horas antes, y de manera milagrosa Sergio, que es un magnífico técnico, pues fue capaz de, a pesar de
con el poquísimo tiempo que le dimos todo, pues organizarlo para poder hacer aquel primer encuentro. Que si recordáis estuvimos viendo pues cómo la obra de San Lucas es la más grande del Nuevo Testamento, unidos el tercer Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, y sumados el resto de 25 libros, que junto con el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles serían los 27 libros del Nuevo Testamento. Bueno, pues el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles es más grande que el resto de los 25 libros, ¿no? Esto fue lo primero que vimos. Vimos además también el día pasado, el 17 de octubre, como San Lucas es el único evangelista que hace preceder a sus escritos, la primera y la segunda parte de su obra, un prólogo en donde, pues, al estilo de los grandes historiadores griegos, Heródoto, Tucídides, Genofonte, Polibio, pues preceden a su obra con unos versos en donde dicen quién ha escrito antes que ellos una obra semejante, cómo la ha escrito él, de qué manera lo ha hecho, investigando cuidadosamente, como dice, ¿no? Investigando cuidadosamente todo lo que nos transmitieron quienes fueron testigos oculares de lo que el Señor dijo e hizo. Y también me ha parecido bien escribirte a ti, querido Teófilo. Estuvimos hablando de este personaje y tratando de pensar si se trataba de un personaje real llamado de esta manera, y precisamente era su nombre el que hacía saltar las sospechas de que tal vez no fuera un personaje real, sino que fuera un personaje simbólico, precisamente por su nombre, ¿no? El amigo de Dios, o aquel a quien Dios ama. Y bueno, pues junto con esto estuvimos viendo las fuentes en las que el evangelista San Lucas se basa para escribir su evangelio. Él no es el primero que escribe, el primero que lo hace es San Marcos. Y el evangelio de San Marcos, San Lucas lo conoció, lo tuvo a la vista, junto con otro enigmático texto que la antigüedad cristiana conoce con el nombre de el Evangelio de los Dichos del Señor, y que la teología moderna lo llama con el rimbombante título de el documento Q, ¿no? Que uno no sabe muy bien lo que quiere decir, y que sería pues simplemente la sigla Q de la palabra alemana Quelle, porque fue un alemán, un teólogo, un biblista alemán, Brede, quien advirtió esto, y por eso lo tituló de esa manera: el Evangelio fuente, el documento fuente en el que tanto San Mateo como San Lucas se basaron, junto con el Evangelio que ya circulaba de San Marcos, las dos obras que tuvieron en sus manos para componer sus propios relatos. Pero tanto el uno como el otro, tanto San Mateo como San Lucas, de una manera muy libre. Y es cierto que recogiendo gran parte de esta obra de San Marcos en los capítulos que van desde el 3 hasta el 9, en el caso de San Lucas, ¿vale? Desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 50, San Lucas concentra ahí todo lo que ha leído en San Marcos, ¿no? Sin embargo, a partir de ese otro versículo, capítulo 9, versículo 51, aquí nos aparece un San Lucas inédito, que no está ni en San Marcos, ni en San Mateo, ni en San Juan, ¿no? Un San Lucas que concentra en todos esos 9 capítulos, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19, final del capítulo 18, todos aquellos relatos que solamente encontramos en ese Evangelio, y que nos muestran pues a un Jesús diferente, ¿no? Que la palabra con la que don Gonzalo lo aludía a este Jesús, ¿no? Un Jesús que nos muestra el rostro misericordioso de Dios. Y esto no significa que San Marcos no nos hable de un rostro misericordioso de Dios, ni que tampoco lo haga San Mateo, ni que no lo haga San Juan, pero en el tercer Evangelio este rostro misericordioso de Dios adquiere un carácter muy singular y distinto de los otros evangelistas. Casi me atrevería a decir que es la característica principal de este Dios del que habla, si podemos hablar en esos términos, el Jesús de San Lucas, ¿vale? Un rostro misericordioso de Dios. Estuvimos viendo que inmediatamente después del relato de la infancia, que va a ser
el relato en el que nos vamos a detener hoy, los capítulos 1 y 2, y que aludíamos en aquel primer encuentro que tuvimos el 17 de octubre a una quizás primera edición del Evangelio según San Lucas que circuló abriendo su página y encontrando no el capítulo 1 y 2, sino el capítulo 3, ¿no? Allí donde se nos habla de Juan el Bautista y de la predicación de Juan el Bautista y del bautismo de Jesús. Qué curioso, decíamos, el mismo lugar en donde al abrir la página del Evangelio de San Marcos comienza el Evangelio, al abrir la página del Evangelio de San Juan comienza el Evangelio, y únicamente San Mateo, al igual que San Lucas, probablemente en un segundo momento hicieron preceder a su relato dos capítulos. Los encontramos también en San Mateo, capítulo 1 y capítulo 2, que nos hablan del anuncio del nacimiento de Jesús y de lo que ocurre después del nacimiento de Jesús, quienes vienen a adorarlo. Pues ocurre también en San Lucas. Y nos preguntábamos, no daremos respuesta hoy, sino que esperaremos al final para responder a todas esas preguntas, ¿no? Si hubo dos ediciones del Evangelio según San Lucas, haciendo que, entrado ya el tiempo, pues tal vez San Lucas pensara que fuera necesario remontarse a los orígenes de Jesús. El primero que escribió, San Pablo, y con quien estuvimos a vueltas todo el curso pasado, ya vimos que prácticamente San Pablo no nos habla nada de este Jesús terreno, ¿no? Sino únicamente de ese Jesús que él ha conocido, que es el Jesús resucitado, ¿no? El Jesús con quien él personalmente se encontró, como Saulo, aquel fariseo que iba camino de Damasco porque no estaba contento con el desastre que había organizado en Jerusalén tras el martirio de Esteban y el martirio de los dirigentes de aquella comunidad de Jerusalén. Y, como digo, esto no satisfizo del todo a aquel judío fariseo a quienes las autoridades judías habían encargado eso, que se encargase de los discípulos del Nazareno, ¿no? Que acabara con ellos, que lo que estaban proclamando hacía peligrar seriamente los fundamentos del judaísmo y que cómo se atrevían a proclamar un Mesías, alguien que había muerto con una muerte según la ley maldita, ¿no? La cruz, la crucifixión. Deuteronomio 21-23, maldito el que cuelga del madero, lo cual explica al comienzo de la primera carta a los Corintios y también en la carta a los Gálatas: nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, y escándalo por esta razón. Lo que pasa es que probablemente la práctica litúrgica cristiana con el correr de los tiempos y el hecho de que en un momento determinado quedara desplazado la primera representación artística cristiana para representar a Jesús, que no era la cruz sino el pez, ¿no? Como sabéis, y precisamente por el hecho de que esta imagen en griego, ixtis, cuyas iniciales, cada una de esas iniciales, la iota, la ji, la z, la y y la sigma, que forman la palabra ixtis, y que cada una de las iniciales, Jesús, Christos, Theou, Huios, Soter, Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Y bueno, pues el pez era una imagen que venía perfecta para convertirse en una confesión de fe, y así lo fue. Incluso así lo muestran los primeros hallazgos de arte cristiano, representando precisamente en lápidas esta cruz, y bueno, hasta en las películas, ¿no? Sobre todo en las clásicas, Ben-Hur, Quo Vadis, nos encontramos con este pez trazado en el suelo como signo en el que, bueno, es una película, pero bueno, es una película que recoge una praxis que estaba bien fundamentada, ¿no? Y por lo tanto, digo que Pablo de Tarso, camino de Damasco, el primer escritor, y ahí uno con lo que estaba diciendo, el primer escritor cristiano, no dice apenas nada de la vida terrenal de Jesús, ¿no? Y San Marcos, el primer evangelista que escribe, el más antiguo de los 4 que conservamos en el Nuevo Testamento, pues empieza a hablar de Jesús en el momento del bautismo, es decir,
un Jesús adulto que va a ser bautizado por Juan en las riberas del río Jordán. También lo hace en ese mismo momento el cuarto evangelio, San Juan, el último que escribe, el primero y el último. Y probablemente lo hicieron también San Mateo y San Lucas en una primera edición que circulase de sus respectivos evangelios, pero que muy pronto decidieron poner por escrito también una infancia de Jesús, una infancia y un nacimiento, y son los únicos evangelistas que lo hacen, San Mateo y San Lucas de un modo muy concreto. Hablamos además también el día 17 de octubre, lo digo porque hay muchos que lo visteis, entonces estoy haciendo una brevísima síntesis, a pesar de que, gracias siempre a Sergio, pues tenemos esa primera sesión grabada, como está grabando esta también, y colgada en YouTube, de manera que podéis acceder por si queréis más detalles, porque estoy yendo muy rápido. El interés histórico de Lucas, y vimos cómo este evangelista se detiene en, cuando habla de Jesús, pues entroncarlo con la historia, ¿cómo llamarla? Con la historia real, con la historia que todos están viviendo, con la historia del imperio. Y es el único de los cuatro que enmarca todos los acontecimientos que cuenta de la vida de Jesús con los años del imperio y con lo que estaba sucediendo en el imperio, y en qué año del emperador correspondía, y en qué año del censo que había decretado tal Quirino, gobernador de Palestina, por el cual todos los oriundos de una determinada ciudad, en el caso de José el carpintero de Nazaret y padre legal de Jesús, pues la necesidad de dirigirse a la ciudad de donde provenía sus antepasados, Belén, la ciudad del rey David, para censarse. Y según nos cuenta San Lucas, como veremos después, fueron estas las circunstancias del nacimiento de Jesús. Una obra en dos partes, también esto la hace singular y única en el Nuevo Testamento. Es el único que tiene una obra en dos partes. O tal vez, si tuviera de verdad algo que ver con esa epístola anónima a los hebreos, pues en más de dos partes. Pero que en concreto el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, dedicadas ambos libros a este tal Teófilo, a este tal amigo de Dios. Tuvo la obra de Lucas dos ediciones, pues bueno, ya he dicho que lo veremos probablemente hacia el final. Y luego, lo último ya que hicimos fue pasar revista a los temas que veremos los días siguientes, hoy con este Evangelio de la Infancia, en diciembre, deteniéndonos en este relato clave del Evangelio, que es el capítulo 4, a partir del versículo 16, en donde Jesús entra en la sinagoga de su pueblo, o al menos del pueblo donde se había criado, en Nazaret, y le entregan el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encuentra aquel pasaje en donde estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para evangelizar a los pobres, para devolver la vista a los ciegos y para anunciar el año de gracia del Señor. Una cita que en Isaías no terminaba así, y sin embargo en el relato de San Lucas sí, y probablemente en aquel discurso que pronuncia Jesús en la sinagoga de su pueblo también, para asombro, para pasmo de las miradas y de los ojos que estaban clavados en él, porque sabían que la cita de Isaías no terminaba con las palabras de San Lucas en el Evangelio en boca de Jesús y para anunciar el año de gracia del Señor, sino que por el contrario terminaba diciendo: y el día de la venganza de nuestro Dios. Palabras que Jesús no pronunció y que San Lucas no recoge en el Evangelio. Eso lo veremos en diciembre. En enero Lucas lee el relato de Marcos y haremos esta rápida pasada desde ese capítulo 3, versículo 1 hasta el final hasta el versículo 50 del capítulo 9, en donde San Lucas concentra el Evangelio de Marcos que ha leído y que probablemente tiene a la vista cuando él escribe. Luego en febrero veremos este versículo 51 que es clave y es la sección que nos muestra
el Jesús inédito que cuenta San Lucas y que no cuenta ningún otro más que San Lucas, y que allí concentra pues la inmensa mayoría, 17 de las 18 parábolas que están solo en San Lucas, ¿no? Y que no encontramos ni en San Marcos, por lo tanto, ni en San Mateo, y menos aún en San Juan, que no cuenta ninguna. En el mes de marzo veremos una de esas parábolas, probablemente una cuyo comienzo ya nos hace reeditarla en nuestra memoria, ¿no? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y ya todos los que estamos aquí, todas las que estáis aquí, podríamos continuar la historia. Pero veremos esas 18 parábolas que, como veis, solamente la primera, la parábola de los dos deudores, está en el capítulo 7, 41-43. Todas las demás están en esa sección que os he dicho. En el capítulo 10, en el 11, en el 12, en el 12 otra vez, en el 13, en el 13 otra vez, en el 14, en el 14 otra vez, en el 14 una tercera vez, en el 14 una cuarta vez, en el 15, las parábolas llamadas de la misericordia, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, conocido como el hijo pródigo, el capítulo 16, el administrador infiel, el rico Epulón y el pobre Lázaro, capítulo 16, los siervos inútiles, capítulo 17, el juez injusto, capítulo 18, el fariseo y el publicano, capítulo 18 también. Unas parábolas archiconocidas que únicamente nos cuenta San Lucas, y que le dedicaremos el mes de marzo para hablar de este Jesús que nos habla de un Dios que, si algo es misericordioso y no otra cosa. En abril, en el principio, Dios creó el signo de interrogación y lo depositó en el corazón humano. Esto es un dicho judío, pero partiremos de él para preguntarnos quién puede sentarse a la mesa. Uno de los gestos más característicos también de este Jesús inédito de San Lucas, que le vemos haciendo un gesto que el judío tenía que ver muy bien qué comía cuando se sentaba a comer y con quién comía lo que se sentaba a comer, porque no podía sentarse a comer con cualquiera, del mismo modo que no podía comer cualquier cosa, ¿no? Y en unos y en otros sentidos nos encontramos con un Jesús que no hace ningún caso de la ley judía y se sienta a comer con quien él cree que necesita escuchar que Dios se sienta a comer también con ellos. Y se sienta a comer con todos los que un judío no podía sentarse a comer: ciegos, cojos, sordos, mudos, mancos, leprosos, prostitutas, publicanos, pecadores, pastores. Y de modo que nos encontramos un Jesús inédito que hace todo lo que está prohibido según la ley de Israel, ¿no? Y podemos imaginarnos la perplejidad con la que era contemplado por todas aquellas personas puras y piadosas que querían cumplir la ley de Israel y de repente se encontraban con que un uso atípico de una de los momentos cumbres para la ley judía, la comensalidad. Bueno, y no podemos olvidar, mucho menos aún, ¿no?, cómo va a ser precisamente en el marco de una comida, mejor, en el marco de una cena, en donde este Señor Jesús, antes de partir, va a dejar esta práctica que todavía los cristianos hoy, en el siglo XXI, seguimos practicando como elemento distintivo, ¿no? En mayo hablaremos de cómo este gallo que canta, y de nuevo el único San Lucas que introduce ese gesto, y no lo hacen ni San Marcos, ni San Mateo, ni San Juan, antes de que tras el canto del gallo Simón Pedro se ponga a llorar, rompa a llorar, hay un gesto que el único que lo dice es San Lucas. Jesús miró a San Pedro y San Pedro se puso a llorar. Bueno, ya nos estamos dando cuenta que nos encontramos con un evangelista que tiene una sensibilidad especial para hablar de determinadas cosas de las que los demás, ninguno de ellos habló, ¿no?
En junio, nuestro último encuentro, a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y terminaremos con este relato con el que termina el tercer evangelio, que son esos dos discípulos que iban camino de Emaús. Bueno, hoy nos vamos a centrar y va a ser el único ya de nuestros coloquios en donde no empezaremos como hemos empezado hoy. Sí empezaremos como hemos empezado hoy. Don Gonzalo nos introducirá, os dará la bienvenida a todos los que habéis llegado, a todas las que habéis llegado, pero inmediatamente después abriremos un turno de preguntas, ¿vale? Para que esto sea un coloquio, ¿vale? Introduciendo algo que el año pasado no es que no hubiera tiempo para las preguntas, siempre lo había al final, pero este año vamos a invertir el orden y comenzaremos por las preguntas que el primer encuentro y el de hoy susciten en vosotros y podáis rumiar hasta el día, me parece que es 19, sí, hasta el 19 de diciembre, y entonces, pues bueno, desde hoy hasta el 19 de diciembre tenemos tiempo para ir escribiendo cosas y comenzando ese 19 de diciembre por todas esas cosas antes de hablar de la sinagoga de Nazaret, que será el momento, bueno, también tratando de que no nos pasemos con las preguntas y que no podamos introducir el tercer coloquio, ¿vale? Entonces trataremos de establecer un equilibrio 50-50, ¿no? Mitad y mitad, por lo menos, y bueno, pues si no hay preguntas empezaremos enseguida, pero yo me imagino que sí que las habrá, porque así ha sido la práctica de todos estos coloquios pasados, ¿no? Bueno, ahí ya visteis el título general, he decidido escribirte, querido Teófilo, precisamente partiendo del comienzo del prólogo, y luego sobre todo este coloquios nocturnos con San Lucas, la comunidad parroquial de los Santos Juanes de Valencia, lee el Evangelio según San Lucas. Bueno, ahí proponía unas cuantas preguntas, bastantes, que ya digo, a ninguna de ellas vamos a responder ahora al principio, las vamos a dejar todas ellas para el final, después de haber visto el Evangelio, después de haber constatado la originalidad y singularidad de San Lucas. Bueno, podríamos decir también esto de San Marcos, va a ser el Evangelio que vamos a estudiar en Chiribella, que es el del ciclo litúrgico, y que lo estudiaremos en algunos jueves sueltos. Y bueno, podríamos decir también de San Mateo, también tiene su singularidad, y como no, podríamos decirlo de San Juan, pero la de San Lucas es una singularidad muy singular, ¿vale? Y bueno, pues este dedicado a Teófilo, un evangelio diferente sobre los orígenes, que es lo que estuvimos viendo el día pasado y que algunas de las cosas hemos comentado. Los destinatarios del relato, bueno, se han propuesto varios destinatarios diferentes. Los destinatarios que los estudiosos de este evangelio más han coincidido en destacar serían los habitantes de la ciudad de Éfeso, una ciudad que muchas de los que estamos aquí tuvimos la suerte de recorrer juntos, y bueno, pues una ciudad importantísima de la antigüedad, en donde por lo menos hay tres comunidades cristianas diferentes, que tienen líderes religiosos diferentes, unos a San Pablo, otros a San Lucas, otros a San Juan, ¿vale? San Lucas y San Juan dedicaron gran parte de su obra a aquellos cristianos, eso piensa una inmensa mayoría de los estudiosos. También San Pablo dedica una de sus cartas, a pesar que no es una de esas 7 cartas que dijimos el año pasado, que de entre las 13 hay 7 que son muy importantes, las cartas principales, ¿no? Pero Éfeso, la carta a los Efesios no es una de estas 7, sino de las otras 6, ¿no? Que probablemente hubiera alguna mano distinta también de la de San Pablo que interviniera en su redacción. Otros han pensado que los destinatarios del tercer evangelio estaban en Acaya, que será un lugar que, si Dios quiere, visitaremos este verano en la zona de Grecia. Y otros
estudiosos piensan que los destinatarios del Evangelio de Lucas viven en la capital del imperio, en Roma. Coincidiría entonces con que aquella comunidad de Roma habría tenido pues como el privilegio de leer el Evangelio más antiguo, este Evangelio escrito por un tal Juan Marcos, quizás aquel primo de Bernabé que se embarca en la primera misión junto con San Pablo, enviados por la comunidad de Antioquía para proclamar el Evangelio, y que este tal Juan Marcos quiso volverse antes de que aquella misión terminara, ¿no? Algo que desde luego no le sentó en absoluto bien a San Pablo, ¿no? Ya vimos que no volvemos a verlos juntos nunca, ¿no? Pero, sin embargo, este hecho, el regresar de aquella misión prematuramente, a la que les había enviado imponiéndoles las manos la comunidad de Antioquía, hizo que este tal Juan Marcos lo viéramos a continuación siempre unido al que las fuentes cristianas primitivas llaman el príncipe de los apóstoles, Simón Pedro, ¿no? Y que tal vez el testimonio, uno de los testimonios más antiguos que tenemos de las fuentes que se escribió el Evangelio de Marcos, el testimonio de Papías, obispo de Hierápolis, y que en el año 130 dice que este tal Juan Marcos, aunque no anduvo con el Señor, sí que lo hizo con el príncipe de los apóstoles, Simón Pedro, y que al escuchar las palabras que el príncipe de los apóstoles proclamó en la capital del imperio, en Roma, pues actuando como su secretario, puso por escrito lo que San Pedro había predicado en la ciudad de Roma. Con lo que, pues, de ser cierto, y bueno, pues es un testimonio histórico que se tiene muy en cuenta en la antigüedad cristiana, el testimonio de Papías, obispo de Hierápolis, de ser cierto esto, el evangelio que llamamos normalmente según San Marcos habría sido el evangelio proclamado por San Pedro, lo cual resolvería una de las muchas preguntas que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cómo es que San Pedro, con su importancia, no habría escrito ningún evangelio? Bueno, pues la tradición cristiana centraría este evangelio en el evangelio de San Marcos, con lo que aquella comunidad, si los destinatarios del evangelio de Lucas fueran los romanos, pues habría tenido el privilegio de haber leído una de las cartas principales de San Pablo, y que sí que figura entre las 7 principales, la carta a los romanos, que sería además probablemente una de las cartas más teológicas, si se puede decir que alguna de San Pablo no lo sea, ¿no? Pero una carta que es muy densa, ¿no? Porque sobre todo nos encontramos allí con un San Pablo que rompe con la ley judía para mostrar cómo con Cristo ha llegado para estos que tenían una tradición judía anterior al unirse a la Iglesia, un vínculo, la libertad, que supone el haber conocido a Jesús, que nos libera de este, dice San Pablo, yugo de la ley, en el capítulo 7, ¿no? Y que nuestro querido maestro y amigo Juan Miguel Díaz Rodelas fue el título y el argumento de su tesis doctoral, ¿no? Magnífica, y bueno, pues marcó también un antes y un después en la comprensión de la ley y de la libertad, y de qué manera el cristianismo primitivo estaba sujeto a ella. De modo que, volviendo al tema donde estábamos, aquella comunidad de Roma habría tenido el privilegio de leer la carta de San Pablo a los romanos, leer ese primer evangelio que circula, el de San Marcos, y leer este evangelio tan singular que es el de San Lucas. Acaya, Roma, Éfeso, al final de junio habrá que esperarse al parto de este curso para tratar de dar respuestas más concretas, ¿no? Luego el texto del evangelio sí que estuvimos hablando de cómo se trata de, probablemente, bueno, sin ninguna duda, el texto griego mejor escrito del Nuevo Testamento, a mucha distancia del segundo, ¿no? Luego la estructura de la obra
estuvimos viendo ya el día pasado que en primer lugar es distinto de cualquier evangelio porque está dividido en dos partes distintas, ¿no? En donde si San Marcos, San Mateo y San Juan, cuando escriben su evangelio, aprovechan su evangelio para decirle cosas a su comunidad, San Lucas también lo hace, pero casi todo lo que quiere dirigir a su comunidad lo reserva para el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí lo encontramos, ¿vale? Por esto es una estructura tan singular. Pero además también lo es por el hecho de que pues, la primera parte de su evangelio, desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 50, tenemos la inspiración que toma de la lectura, de su lectura, la de Lucas, del Evangelio según San Marcos, y San Lucas lo recrea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el prólogo ya ha dicho, capítulo 1, versículos del 1 al 4, cuando se dirige a Teófilo y le dedica el libro, este y los Hechos de los Apóstoles, ya le dice que lo ha investigado todo cuidadosamente e históricamente, ¿vale? Y ha consultado varias fuentes además. Y además, pues bueno, dice que pone por escrito lo que les transmitieron, con lo cual él se sitúa fuera, los que fueron testigos oculares de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo. Y lo hace para que este tal Teófilo, sea quien fuere, pues, y también aquí hay muchas voces distintas, desde un pagano, que no tienen nada que ver con la tradición judía, hasta, por ejemplo, el profesor Josep Rius Camps, cuyos apellidos no dejan lugar a duda, es un catalán y español. Él lo dice así, no soy yo quien lo dice él, a pesar de que es un catalán muy, muy catalán y que todo lo que escribe lo escribe primero en catalán y luego se lo traducen otros al español, ¿no? Y bueno, pues Josep Rius Camps dice ni más ni menos que este tal Teófilo no solo no era un pagano que no tenía nada que ver con la tradición judía, sino que era ni más ni menos que un rabino judío. Ya podéis imaginar la bomba que soltó en el año 2006 en Salamanca, en el congreso que tenemos los biblistas todos los años, que este año tendremos en Pamplona, y que aquel año teníamos que tener en Jerusalén, porque era el 50 aniversario de la casa que los biblistas españoles tenemos en Roma para estudiar, ¿no? En Roma no, en Jerusalén. Y aquel año, 2006, empezaron con misiles de Hezbollah en el Líbano, y el Estado de Israel nos prohibió viajar. Hicimos el congreso en Salamanca. Y una de las conferencias centrales fue la suya, la de Josep Rius Camps, y soltó este bombazo, ¿no? Que dejó a todos con la boca abierta, diciendo que Teófilo no solo no era un pagano, y por lo tanto el Evangelio no estaba escrito para paganos, sino para judíos, y que además era, pues eso, un rabino. Bueno, es un teólogo y un biblista digno de seguir en muchos de sus textos, pero que va con una tradición aparte de todos, ¿no? Empezando por el texto griego que él traduce, que no es ninguno de los manuscritos que normalmente traducimos de San Lucas, que es el texto alejandrino, contenido sobre todo en dos códices, el códice vaticano y el códice sinaítico, los dos códices más antiguos que hay y que se conservan y por eso se llaman de esa manera en el Vaticano y en el monte Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina. Alguno de estos viajes haremos también cuando se pueda viajar por aquellos lugares, ojalá. Algunos se van el domingo. ¿El qué? El domingo se van Así a Tierra Santa. a Egipto. Ah, bueno, digo, me extraña que vayan a Tierra Santa. Vale, no a Egipto. Sí, no, yo me refería a un viaje combinado Tierra Santa, Egipto. Bien. Por lo tanto, una imagen diferente de Jesús, como estamos viendo, algunos de sus temas favoritos, la universalidad. Por ejemplo, la genealogía de Jesús en San Mateo, ¿en dónde se detiene como antepasado último de Jesús? Abraham. ¿Y quién es Abraham? Pues el padre en la fe para los judíos, ¿no? ¿En quién se detiene como antepasado último de Jesús? San Lucas.
Adán. Bueno, ¿qué ha hecho? Ha abierto el significado universal de Jesús. Es decir, el Jesús de quien va a hablar no es un Jesús únicamente para los judíos, sino que es un Jesús para cualquier ser humano. Porque, según la Biblia, como sabéis, el primer hombre es llamado así, humanidad, ¿no? Claro, nosotros estamos acostumbrados a que Adán es un nombre propio, pero en hebreo, Adán significa simplemente humanidad. Es decir, es un nombre colectivo, ¿no? Igual que Eva. Eva es un nombre hebreo de mujer que significa simplemente vida. Yo a veces bromeando digo en clase, el señor Patata y la señora Cebolla. Si encontráramos el señor Patata y la señora Cebolla, nos daríamos cuenta de cuando leemos a Adán y Eva, pues tendríamos que abrir un poco nuestra mente para concebir, ¿no?, los nombres de los que están hablando el texto. Humanidad y vida. La humanidad y la vida que salen de las manos de Dios, ¿no? Bueno, algunos de sus temas favoritos, en primer lugar, es este, el tema de la universalidad, tratado como en ningún otro evangelio. Esta apertura en la que el Jesús del que nos habla Lucas es un Jesús para todos los hombres, sea cual fuere su pasado, sus orígenes y sus vínculos o no vínculos, ningún vínculo religioso o cualquier vínculo religioso. De modo que una singularidad extrema, ¿no? Pobres y ricos, desde siempre este ha sido uno de los temas, lo fue incluso de mi estudio sobre San Lucas, ¿no?, los pobres en San Lucas. Pero cada vez más en la actualidad ya no se hace únicamente desde esa perspectiva, sino desde el binomio pobres ricos o pobreza riqueza. Pues eso, tal vez hablar solo de los pobres o de la pobreza, hablar solo de los ricos o de la riqueza, pues en San Lucas se queda cojo, ¿no? Y se trata de un tema que hay que abordarlo de esa forma dialéctica, ¿no? En esos dos temas importantes. Desde luego la renuncia a los bienes, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Esta vocación de San Mateo, que nos encontramos, he encontrado antes a nuestro Mateo, a nuestro sacristán Victoriano, que estaba sentado en el telonio y le eché una broma. Le eché una broma de que estaba como Mateo sentado en el puesto de los impuestos, ¿no? Y cuando pasa Jesús en el Evangelio de Marcos y encuentra a Mateo y le dice, sígueme, y Marcos dice, se levantó y lo siguió. Y también en el de San Mateo le dice esto mismo, sígueme, y San Mateo dice, que según la tradición sería este Leví, el publicano, ¿no?, que se levantó y lo siguió. Pero solo San Lucas, cuando Jesús le dice esto, San Lucas es el único de los tres que dice, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y claro, nos puede parecer una estupidez, pero cuando comparamos los evangelios y nos damos cuenta de esta notita que tiene Lucas y que no tienen los demás, esta renuncia a los bienes para seguir a Jesús, renuncia con singularidad, ¿no? La oración, claro, también en San Marcos, en San Mateo, cómo no, en San Juan, que tiene todos estos capítulos, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17, que tampoco están ni en San Marcos, ni en San Mateo, ni en San Lucas, y que en San Juan tenemos como una especie de larga sobremesa de aquella última cena, en donde en esos capítulos, que no están en ningún otro, tenemos un Jesús que les cuenta un montón de cosas a sus discípulos, ¿no? Y en concreto nos encontramos con un Jesús orante también después cuando se dirige a Getsemaní. El reino que en este Evangelio y en el de San Marcos, y solo en ellos dos, es el reino de Dios, porque San Mateo nos hablará del reino de los cielos, aunque están hablando de lo mismo, y San Juan no utilizará ese término para hablarnos de esa misma realidad, ¿no? Y con esto, bueno, pues ya estamos viendo estas singularidades que hacen que sean tan ricos los evangelios, ¿no? Y que no podamos, y por eso la Iglesia no lo hizo nunca, quedarse con un único evangelio. Y se quedó con los cuatro, porque tal vez el único retrato posible que nos queda
para reconstruir aquel Jesús terrenal, aquel Jesús histórico, sea recomponer como un puzzle estos 4 relatos singulares que nos hacen encontrarnos con un Jesús diferente al que sería si contempláramos o leyéramos solo a San Marcos, solo a San Mateo o solo a San Lucas, y siempre a San Juan, como sucede en los ciclos litúrgicos, ¿no? Marcos, Mateo, Lucas, o Mateo, Marcos, Lucas, y luego San Juan en todos los momentos principales y las fiestas de cada uno de esos 3 ciclos litúrgicos. El Espíritu, yo me atrevería a decir que es el verdadero protagonista, no solo del relato de San Lucas, también del relato de los Hechos de los Apóstoles. Y desde luego Jerusalén, la ciudad omnipresente, donde todo empieza y donde todo termina. Y así comienza su Evangelio y así termina su Evangelio. Y así comienza también el libro de los Hechos de los Apóstoles, en aquella ciudad. Y allí comienza también aquel capítulo 9, versículo 51, donde dice que San Lucas, dirigiendo su mirada hacia la ciudad santa, tomó la firme resolución de subir a Jerusalén. Es decir, tomó la firme resolución de subir a la ciudad sabiendo que lo iban a matar. Sabiendo que lo iban a matar. Y bueno, pues la importancia de la obra lucana en el conjunto de la tradición cristiana y ese comienzo tan diferente del que ya hablamos el día pasado. Una joven de Nazaret, protagonista de la llamada de Dios. Y que San Lucas lo hace de este modo tan plástico como a él le gusta al escribir, ¿no? Es un escritor que domina muy bien la lengua y que domina muy bien también el estilo, y por esto se atreve a hacer las cosas que hace. Y ya el día pasado adelantaba el juego de contrastes con el que, al terminar el prólogo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido, inmediatamente tenemos esos 2 capítulos, el capítulo 1, versículo 5, con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista en los días de Herodes, rey de Judea. Había un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los 2 eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, con lo que el evangelista está ya subrayando una característica muy importante de cómo este nacimiento del que va a hablar y el otro nacimiento del que también va a hablar va a surgir de una maternidad imposible. De una maternidad imposible para los humanos, ¿no? De una mujer anciana y estéril, o de una mujer, lo contrario, joven y virgen. Una maternidad absolutamente imposible. Y la mete en el conjunto de todas estas maternidades en donde, si ha llegado a concebir aquella mujer de turno, la que sea, lo ha sido por intervención única y exclusiva de Dios. Como dirá San Lucas, porque para Dios no hay nada imposible. Ni que una mujer anciana y estéril dé a luz un niño, ni que una mujer joven y virgen conciba y dé a luz en sus entrañas a un niño, ¿no? A pesar de que por más cábalas que hagamos, nuestra mente es demasiado estrecha, ¿no?, para comprender este misterio tan grande de Dios que hace, como cuando vamos a Belén, que tengamos que echarnos y bajarnos casi hasta el suelo para poder entrar en aquella basílica para adorar el misterio más grande, ¿no? Hacernos pequeños como humanos, ¿no?, para comprender el nacimiento de Jesús. De modo que una joven de Nazaret es protagonista de esta llamada, pero no era la primera vez que el ángel se aparecía. La primera vez es esta que cuenta San Lucas. Se aparece, y dónde mejor iba a aparecerse un ángel que en el templo, y se aparece en el templo, pero no solamente en el templo, sino en la ciudad santa, Jerusalén, aquella que había convertido en ciudad santa al trasladar el arca de la alianza el rey David, ¿no? Y que su hijo Salomón construiría aquel primer templo que resistiría hasta
la invasión de Nabucodonosor en el siglo VI, que destruyó llevando la población al exilio, y que a la vuelta del exilio, tras el edicto de Ciro en el 539, Israel reconstruye ese templo en el 515, siempre antes de Cristo, y aquel templo estaría en pie hasta el año 70 después de la muerte de Jesús, ¿no? De modo que se aparece el ángel en aquel lugar santo a un hombre santo que está ofreciendo el incienso y por lo tanto haciendo una acción sagrada, y aquel ángel, Gabriel, de parte de Dios, y eso es lo que significa ese nombre, ángel, en griego, ángelos, mensajero, le da un mensaje imposible de creer, ¿no? Vas a tener un niño. Tu esposa, anciana y estéril, como tú también, viejo y estéril, vais a tener un niño. Y nos dice el evangelista que Zacarías no creyó ni una palabra y que se quedó mudo, ¿no? Y por eso, inmediatamente, y claro, es toda la sucesión de lo que dice, ¿no? De lo que dice, de los lugares, de los personajes que repiten, que es el único, el ángel Gabriel, con el mensaje que se repite también, aunque en circunstancias diferentes, pero también imposibles de creer para la mente humana. Y lo que viene a continuación es el anuncio del nacimiento de Jesús, y nos dice que en el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, de modo que ha pasado del sur, Judea, al norte, Galilea. Pero es que Judea es la región santa, y Galilea, por el contrario, es la región de los gentiles, de los paganos, de los pecadores. ¿Y cuál es el refrán que circula en tiempo de Jesús? ¿Puede venir algo bueno de Galilea? Porque todo lo que había llegado hasta aquel momento, pues habían sido rebeliones y cuestiones que tenían que ver con el paganismo y con la helenización de aquella región de Palestina, hasta el punto de que casi se vivía como extraños a la religión judía. Del sur al norte, Galilea, de la ciudad principal, Jerusalén, a una ciudad inédita, tan inédita que no figura en la cartografía antigua. Nazaret empieza a señalarse en los mapas antiguos a partir del siglo IV, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Y por razones obvias, aquella ciudad pasa del anonimato al protagonismo, ¿no? Pero en el momento que Lucas escribe, tenemos que concebir ese contraste absoluto, ¿no? De la ciudad más importante de Palestina a la más insignificante, de la más santa a la más pagana y pecadora. Del lugar más santo, un templo y una acción litúrgica, por un hombre sagrado, un sacerdote que está oficiando, a todo lo contrario, una cueva, una mujer, y una mujer anónima de aquel pueblo anónimo, de una región anónima de Nazaret. De modo que todos estos contrastes son magníficos para entender el mensaje que Lucas quiere, y que pues ahora vamos a tener todo este mes por delante. Son solamente 2 capítulos, de manera que los podremos leer con profundidad, para que el día 19 de diciembre, cuando nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, pues tengamos muchas preguntas que nuestra lectura haya suscitado y que podamos juntos compartir, intentar, pues eso, enriquecernos unos a otros con ese comienzo que tendremos en diciembre, el 19 de diciembre. De modo que el ángel Gabriel a esta mujer que nos dice, y señala las circunstancias también, para que el lector se detenga en eso. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo,
El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, claro, estaban desposados, es decir, el matrimonio israelita pasaba por un tiempo de desposorios, un año en el que legalmente se pertenecían ya en matrimonio, pero no podían vivir bajo el mismo techo. No podían vivir bajo el mismo techo. Y esas son las circunstancias que San Lucas subraya para mostrar también el paralelismo con la anunciación que ha contado anteriormente, la de Juan el Bautista con aquellos padres, Zacarías e Isabel, que eran ancianos y estériles, ¿no? Una mujer que estaba desposada y que le dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, ¿no? Es decir, pero vamos a ver, ¿cómo será esto, no? Yo jamás he estado con ningún hombre. ¿Cómo voy a concebir un niño? Pero esa pregunta esconde muchas más cosas. Esa pregunta esconde muchas más cosas, ¿no? Muchas cosas también legales. Es decir, estaban desposados, pero no podían vivir juntos. Menos aún, concebir un niño. ¿Y qué pasaba si esto sucedía? Pues pasaba lo que después leemos en el Evangelio según San Mateo. Que si, como leemos allí y a veces de pasada y rápidamente, ¿no? José, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. ¿Qué hubiera pasado si José el carpintero de Nazaret hubiera dicho en público, este hijo no es mío? Pues aquella mujer hubiera sido lapidada, ¿no? Lapidada hasta morir. Por eso San Mateo, que allí la anunciación tiene lugar a José, en un sueño, si recordáis, lo voy a leer, por si no lo recordáis, ¿vale? Pero es que es muy importante porque ese texto muchas veces lo leemos muy rápidamente y no nos detenemos a pensar en lo que San Mateo está diciendo, ¿no? La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Versículo 19, José, del capítulo 1. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Bueno, todo esto se cumplió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías, y entonces cita, como en todo el Evangelio de San Mateo, que hace que todo sea una cita continua. Vuelvo a San Lucas. Y María dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ¿no? El ángel del Señor le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses, por eso comienza así. En el mes 6º, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. 6 meses, la que llamaban estéril. Y termina, versículo 37. Porque para Dios nada hay imposible, ¿no? Claro, nos encontramos con esas circunstancias que estamos viendo, ¿no? Que marcan un relato absolutamente extraordinario, ¿no? En donde lo que San Lucas quiere subrayar es precisamente esto, ¿no? El que para Dios no hay nada imposible, a pesar de que para la mente humana es absolutamente imposible de comprender. ¿Cómo terminaba la anunciación a Zacarías? Zacarías no se cree las palabras del ángel. ¿Cómo va a ser esto posible? Y se queda mudo. ¿Cómo termina la anunciación a María?
María tampoco entiende las palabras del ángel. ¿Cómo será esto, no? Me imagino que en su cabeza estarían solamente los planes de boda. Tu hija que se ha casado pronto, ¿no? Pues se ha casado hace nada, ¿no? Pues me imagino qué pasa por la cabeza de una mujer cuando está a punto de casarse. La casa, la boda, los invitados, el banquete, y va todo el pueblo, que no falte el vino, como pasa en Caná, ¿no? ¿Qué me está diciendo este ángel, no? Mi cabeza está en otro sitio, ¿no? Y sin embargo, y sobre todo, lo otro. ¿Qué pasa si a mi novio, al carpintero de Nazaret, se le cruzan los cables y no se cree lo que yo le digo? Es decir, que he guardado mi virginidad, que he guardado la pureza, que no sé cómo explicárselo, pero estoy esperando un niño. No sé por qué razón lo estoy haciendo. ¿Qué van a pensar de mí mis familias, mis vecinos, mi novio, José el carpintero? ¿Qué pasa si me denuncian? No me van a dejar explicarme. Me van a lapidar hasta morir. Y sin embargo, aquella mujer dijo: hágase en mí según tu palabra. Y al contrario de lo que le sucede a Zacarías, que se queda mudo, ella no solo no se queda muda, sino que en su seno concibe, con mayúsculas, ¿no?, la palabra. Y a continuación, pues, tenemos el siguiente texto del nacimiento de Jesús, en las circunstancias y como lo cuenta, ¿no?, en donde, pues, antes de esto, San Lucas casi como que nos pone un proyecto. Probablemente aquí sí que está dirigiéndose a la comunidad, a esta comunidad, como sucede en todas las comunidades, ¿no?, en Chiribella, en los Santos Juanes, en el Rincón de Ademuz, de la parroquia de Santa Teresa, ¿no?, en cualquier lugar de donde provenimos los que estamos aquí. No, señor cura, yo quiero trabajar en Cáritas, o no, yo quiero ser catequista de confirmación, o puede contar conmigo para la primera comunión. Soy un hacha hablándole a los niños pequeños. Yo soy técnico en cuentas, le voy a llevar la contabilidad a la parroquia. San Lucas dice: no. Nadie puede ponerse camino de la montaña para servir a Isabel. Nadie puede volcarse en esta actividad pastoral si antes no es capaz de creer lo imposible. Que Dios viene a su vida y que va a cambiar su vida haciendo de ella algo absolutamente nuevo e impensable, y va a ser posible, ¿no? De modo que San Lucas parece decirnos: si uno no concibe en sus entrañas al Hijo de Dios, si uno no se embaraza de la palabra de Dios, no puede predicar la palabra de Dios a nadie, ¿no? Parece decirnos San Lucas. Y por eso cuando se encuentran las dos madres, prorrumpen en ese himno extraordinario, trenzado con multitud de salmos del Antiguo Testamento que se tenían en la cabeza. Un rabino, para ser ordenado rabino, tiene que recitar el Salterio de memoria, y los judíos lo conocen, igual que sucede cuando uno reza la liturgia de las horas, que no es la oración de los curas, también, hombre, claro, y de las monjas, y de los frailes, y de las religiosas, y de las consagradas, sino que el Concilio Vaticano II dice que es la oración de la Iglesia, de toda la Iglesia, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede cuando uno reza la liturgia de las horas? Los laudes, la hora intermedia, las vísperas, las completas. Bueno, en los monasterios hay más, ¿no? Prima, tercia, sexta, nona, el oficio de lecturas, ¿no?, cumpliendo todo el rango horario del día, consagrando la jornada al Señor, ¿no? Pues que al final, cuando uno se dirige a Dios en oración, los salmos te salen de la boca sin querer, ¿no? Y esto hizo María cuando se encontró con aquella madre anciana, embarazada, y ella joven, embarazada. Una estéril, la otra virgen, ¿no? Y San Lucas sigue subrayando para Dios no hay nada imposible. El nacimiento lo cuenta también con una sencillez extraordinaria y hace sujeto de la anunciación del nacimiento a personas proscritas.
los pastores. Los pastores figuran entre estas profesiones que el Talmud dice eran pecadores, porque como estaban siempre cuidando de sus... Claro, siento destrozar la imagen romántica de nuestros belenes, ¿no? Pero en Israel el pastor era alguien marginado por los piadosos judíos que pensaban que ellos eran pecadores, en primer lugar porque llevaban sus rebaños a pastar a campos ajenos, ¿vale? Y iban allí, se aprovechaban de las cosechas de otros, pero luego además porque estaban siempre con sus rebaños y no tenían tiempo de cumplir la ley. San Lucas les hace objeto de el anuncio del nacimiento de Jesús, lo cual ya nos va a mostrar también esta singularidad de este evangelio, un evangelio que se va a los márgenes más límites, ¿no?, de todo, incluso de la aceptación social, política, civil, religiosa, los pastores. San Mateo hará lo mismo. No son pastores, pero son gente que viene de fuera, de muy fuera, lejano, porque los de dentro no se han enterado de lo que ha pasado. Y en esto coinciden los dos, San Mateo y San Lucas, a pesar de contar el anuncio del nacimiento de Jesús a dos modelos distintos. Uno a los sabios que vienen de Oriente, a los magos que vienen de Oriente, el otro a los pastores. Personas que están fuera, o bien marginales de la religión, o bien fuera del lugar en donde... Porque los de dentro, como sucede siempre, somos los últimos en enterarnos de lo que pasa, ¿no? San Juan lo dijo de otra manera en el centro del prólogo. La palabra vino, es decir, Jesús vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. A los que la recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Y esto está en el centro de un prólogo en el que los 18 versículos son simétricos, el 1 con el 18, el 2 con el 17, el 3 con el 16, el 4 con el... Y deja en el centro este versículo viudo. La palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. A los que la recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Bueno, son las 9:30 y el prólogo tiene más cosas. Inmediatamente después el Evangelio de la infancia tiene inmediatamente después de esta visita a Isabel, el nacimiento de Jesús, y después el anuncio a los pastores, la circuncisión y la presentación en el templo, con otro himno que seguimos recitando, el que recitamos. Qué curioso. Bueno, pues no es tan curioso. La Iglesia hace que las palabras, que cuando recupera la voz Zacarías sea el himno que recitamos por la mañana. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. El Benedictus que recitamos en los laudes. El himno que proclama María de Nazaret, la Iglesia nos lo propone cuando celebramos la liturgia de las horas en las vísperas. Y el himno que recitamos cuando nos vamos a dormir: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visitado a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Estas palabras que pronuncia el santo Simeón cuando presentan a Jesús en el templo, ¿no? Y una última visita que nos regala San Lucas. Como tendremos estoy dejando solamente estos hilos para que cada uno los recoja, cada una los recoja y durante este mes los piense, y empecemos así el 19 de diciembre, esta última visita, que es la primera Pascua de Jesús, del Jesús mayor de edad, ¿vale? Ha cumplido su mayoría de edad, y entonces va a cumplir su mayoría de edad, y entonces sus padres lo llevan consigo a la edad de 12 años al templo de Jerusalén, que es como termina, haciendo un arco con el principio y el final. Comienza en Jerusalén, termina en Jerusalén, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Pues agradecer a don Ricardo no más. Pensemos que las preguntas las dejamos para el 19, pero también para los que estáis en casa y lo seguís las charlas por YouTube.
también tened en cuenta que también podéis preguntar. Escribiendo, esto es nuevo, Es decir, podéis escribir y podéis decir, pues a mí me gustaría esta pregunta. Y entonces Sergio magníficamente la recoge y las haremos y podemos intentar contestarlas. Pero bueno, esto está tomando unas dimensiones. Ya que nos veían en Shanghái, por lo menos que en China. Y en Australia. Por lo menos. El año pasado, no sé. Sí, por lo menos decir, oye, pues contestarlo. Y también hacernos eco de una cosa, yo acabaría así. Es decir, me estoy dando cuenta de lo importante que es, digamos, en las parroquias de lo que es el centro, o en las parroquias de ciudad, ya no digo de pueblo, ¿vale? Pero en la parroquia de ciudad, ver a gente diversa de muchísimas partes, pero que nos interesa a todos lo mismo, que es nuestra fe. Esto lo dijo don Enrique Benavente en la charla que tuvimos para los consejos de pastoral, prácticamente me parece que fue el jueves pasado, ¿no? Y es algo pues agradable, pero no solamente agradable, sino da ganas, motiva, es una motivación añadida a ofrecer, digamos, estos cursos, que son by the face, porque aquí don Ricardo no tiene ningún interés económico para nada, ni nosotros tampoco podemos pagarle para nada, y simplemente le damos las gracias, todos aprendemos y todo es para mayor gloria de Dios, y esto es de agradecer de verdad, que nos encontremos gente de diversos sitios, pero que creemos que Jesús es el Jesús de la misericordia. Y que todo comenzó ¿dónde? ¿En Belén o en Nazaret? ¿Vale? O en Jerusalén, donde todo acabó, o donde renació todo. No sé, son lugares que ojalá hubiésemos podido visitar este año, pero que visitaremos sin duda. Llegar a la paz a la casa del pan, y llegar a la paz a la ciudad de la paz, la ciudad de la paz, que es Jerusalén, la ciudad de la paz. Podremos visitarla, mientras nos conformamos con Grecia, que tampoco es un moco de pavo, ¿eh? No.